Nos vamos a ir a la parte de herramientas donde vamos a empezar a trabajar con... Un momentito, voy a revisar para ver si tenemos que guardar o actualizar. Vale, pues listo. Pues nos vamos a ir, bueno, en la parte de conocimiento, como hemos visto, ya tenemos agregado nuestro sitio de SharePoint. Podemos agregar más ubicaciones en el caso de que sea necesario. Pero la parte de herramientas es donde vamos a empezar a agregar elementos para que nuestro agente empiece a realizar las tareas que le solicitemos. En este caso, nosotros vamos a tener un Excel, ¿vale? Como hemos dicho, que es donde nosotros vamos a introducir los datos que nos interesan, ¿vale? Como podemos ver, bueno, pues nosotros lo que tenemos es un Excel con una tabla, ¿vale? Simplemente una tabla que tiene los 3 campos que hemos dicho inicialmente en nuestras instrucciones, ¿vale? Aquí vemos además el nombre de la tabla que tiene ubicada. Bueno, pues aquí tenemos el Excel que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Visto esto, ¿vale? Vamos a ver, agregar una herramienta, todas las herramientas que existen, ¿vale? La mayoría, por no decir todos los conectores y todos los elementos que aparecen, bueno, pues están basados en Power Automate, ¿vale? Y bueno, aquí como podemos ver, pues vamos a tener multitud de conectores y multitud de elementos y herramientas que vamos a poder utilizar, ¿vale? Aquí tenemos conectores de todo tipo. Incluso, como decíamos, tenemos conectores de herramientas de terceros para salir un poco de todo el universo Microsoft y de todo aquello que necesitemos, ¿vale? Entonces, como podemos ver, podemos buscar aquel conector que nos venga bien para nuestras necesidades y poder utilizarlo para automatizar tareas o realizar las tareas que necesitemos. Bueno, pues aquí vemos una gran cantidad de conectores y, por supuesto, conforme va pasando el tiempo, cada vez se van introduciendo nuevos, ¿vale? Entonces nosotros, aquí lo que nos interesa es, como estamos hablando de una tabla de Excel, bueno, pues vamos a buscar los elementos que nos sirvan para utilizar el agente para introducir datos en nuestra Excel, ¿vale? Bueno, pues en este caso tenemos aquí las diferentes herramientas que vamos a utilizar y que nos da opciones para utilizar con Excel, ¿vale? Básicamente vemos una serie de elementos, ¿vale? Como puede ser actualizar una fila, agregar fila a una tabla, crear hoja de cálculo. Como vemos, hay diferentes elementos que nosotros vamos a poder. En este caso, a nosotros lo que nos interesa es que vamos a agregar una fila o una tabla. Y aquí, bueno, preveyendo un poco el nombre de la herramienta, recordad que en las instrucciones le indiqué que utilizara este mismo nombre para poder utilizarlo y reconozca el sistema la herramienta, ¿vale? Bueno, pues entonces le decimos agregar y configurar y aquí nos vamos a encontrar una serie de elementos que vamos a tener que darle para que el sistema pueda trabajar según las necesidades que tengamos, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a ver nosotros nuestro agente y bueno, aparte de una serie de detalles que aquí le podemos cambiar el nombre, vuelvo a lo mismo con los nombres. Tenemos que ser muy fieles con los nombres y describir lo máximo posible con ellos, porque nos podemos encontrar con que conforme vayamos mejorando nuestra agente, pues tengamos más herramientas y tengamos que utilizar diferentes elementos. Bueno, pues si le damos un nombre descriptivo e interesante, bueno, pues vamos a poder definirlo a posteriori qué es lo que hace y utilizarlo pues para otros agentes, ¿vale? La descripción igualmente, bueno, aquí vamos a dejar de momento por defecto esto y está disponible para el agente que estamos creando, ¿vale? Bueno, pues aquí las entradas es donde nosotros le vamos a decir todos los elementos. Si nosotros le dejamos que lo haga, que lo rellene con la IA, bueno, pues él un poco va a intentar buscar dónde introducir los datos dependiendo un poco de estas instrucciones, ¿vale? Y de todas estas opciones que nosotros podamos darle. Pero nosotros en este caso
vamos a decirle que queremos personalizarlo, porque vamos a buscar dónde queremos introducir. Aquí, en la parte de introducir datos, bueno, pues nos va a aparecer toda la parte de grupos, sitios de SharePoint, etcétera, que tengamos disponible para el usuario en cuestión que está conectando. ¿Vale? Entonces vamos a poder definir el lugar, la ubicación donde se encuentra nuestra Excel. ¿Vale? Bueno, pues en este caso se encuentra dentro de Demos ABD, ¿vale? La parte de la librería de documentos, bueno, pues también le vamos a decir personalizado para que lo busque y vamos a buscar el lugar donde está. Aquí si vemos que no nos aparece de momento nada, le podemos dar al botón actualizar para que actualice y vaya buscando información. ¿Vale? En este caso, la ubicación donde nosotros tenemos nuestra Excel que vamos a trabajar se encuentra dentro de la carpeta de cálculo de Excel. ¿Vale? Vamos a darle un tiempo para que actualice. Esto puede ocurrir comúnmente, ¿vale? Hasta que logra encontrar la información. Decir que, bueno, puede tardar un poco porque por detrás está terminando de actualizar toda la información antes de presentarla. La parte de archivo, pues igualmente, vamos a decirle personalizado porque tenemos el archivo perfectamente identificado y aquí le vamos a decir que se encuentra dentro de Tickets Mercadona, un archivo Excel, un archivo Excel que ya teníamos preparado anteriormente y que teníamos en la ubicación en la que estamos viendo, ¿vale? En Demos ABD, calcula en Excel y aquí nos lo encuentra automáticamente nuestro archivo, ¿vale? Y una vez que tenemos nuestro archivo ya identificado, la parte de personalización, bueno, pues le vamos a decir dónde queremos. Como estamos utilizando una herramienta que lo que va a ingresar, va a inyectar datos a una fila en una tabla, bueno, pues vamos a buscar la tabla. Como hemos visto anteriormente, vamos a decirle que actualice y bueno, y aquí nos encuentra el nombre de la tabla. Ya vimos antes en el Excel que efectivamente la tabla es esta que encontramos aquí. Bueno, pues le decimos la tabla y listo, ¿vale? Bueno, pues estos son los datos que necesita en principio esta herramienta para trabajar con nuestros datos, con nuestros tickets y nuestros datos, ¿vale? Bueno, pues una vez ingresado le vamos a decir que lo guarde. Vale, una vez guardada, bueno, pues vamos a empezar a hacer pruebas de uso de nuestra herramienta, ¿vale?